Seguro que a estas alturas ya habréis visto el nuevo tráiler de Ghost of Tsushima Legends, con su actualización 1.1. ¿Veis esto? ¿Y esto? ¿Y quién demonios es este personaje? Pues claro que ya lo mencioné en los vídeos anteriores donde hablamos sobre los yokai, el libro de arte y otras nuevas noticias. Pero gracias a este nuevo tráiler oficial tenemos más detalles de Tsushima para exprimir. Prepárate porque aquí hay mucha, pero que mucha información para ingerir. Y ya queda menos para entrar en un mundo lleno de mitos y leyendas. La nueva actualización de Ghost of Tsushima 1.1 nos ha traído una importante noticia que podemos dividirla en dos. Por un lado tendremos novedades para el juego principal y ya os adelanto que era un perrito como aliado, pero de esto hablaremos en el siguiente vídeo. Y por otro lado, el próximo modo multijugador online Legends, el cual vamos a hablar hoy mismo de los detalles. Vamos a comenzar por este personaje de aquí llamado Gyozen, el narrador. Y sí, ya lo vimos en un vídeo donde os mostré unos diseños del libro de arte, pero del cual aún no teníamos detalles hasta ahora. Gyozen es el autor y narrador de la historia que podremos encontrar en Legend, gracias a unos rumores que ha escuchado sobre ciertos fantasmas en la isla. Este personaje podremos encontrarlo en diferentes lugares de Tsushima dentro del juego principal, y se trata nada más y nada menos que de un punto de conexión para el modo multijugador. Aunque gracias a este personaje podemos acceder a Legend, también es cierto que podremos conectar al modo online desde el menú del título o desde el menú de pausa, o incluso siendo invitado por otro jugador. No vamos a entrar en detalles sobre los modos de juego, ya que desde el primer momento sabíamos que habrá dos, uno de hasta 4 jugadores en modo supervivencia y otro modo historia para 2 jugadores. Pero lo que sí vamos a mencionar es que cuando desbloqueas dificultades más altas, te enfrentarás a nuevos encuentros, enemigos más duros, objetivos adicionales y mayores recompensas. Y en el caso de supervivencia podrás luchar contra oleadas de enemigos mientras defiendes diferentes ubicaciones en Tsushima, obteniendo más recompensas cuanto más sobrevivas. Todo ello te ayudará para desbloquear nuevos objetos, habilidades e incluso otras clases de personajes. Tras un tutorial podrás escoger tu personaje principal entre 4 clases, pero tendremos la opción de desbloquear el resto de los personajes a medida que vayamos avanzando y subiendo de rango, como he mencionado antes. Cada una de estas clases tendrá unas habilidades y técnicas únicas, con el que comenzaremos como podéis observar. Sin embargo, en Legend te darán la oportunidad de añadir habilidades alternativas cuanto más juguemos, así como nuevos amuletos o incluso armas a distancia. Y hablando de amuletos y objetos, si bien os fijáis, tanto las armas principales o secundarias y otros objetos vendrán representados por un color específico que lo identificará con una categoría, como por ejemplo tendremos el color morado indicando que se trata de un objeto épico y una puntuación que determinará el total, como pudimos ver en una imagen del libro de arte. Por cierto, ¿quieres acariciar un perrito espiritual? Claro que podrás hacerlo, lo único que desconocemos es si podrán igualmente entrar en combate o es un simple efecto visual. Cada clase, además de ser representado por un símbolo, tendrá disponibles 5 ranuras diferentes para usar entre espada, arco, talismán y otras armas secundarias como kunai, bomba de humo, pincho y objetos que podrán ayudarte durante el combate, como la calabaza curativa. Y parece ser que la estructura es la misma para todos los personajes, comenzando por el tipo de arma principal, que en este caso es una katana, un arma de distancia que puede ser arco corto o arco largo, un talismán y 2 objetos extra. No hay que olvidar que además de todo lo mencionado, también tendremos un árbol de técnica que podremos ir desbloqueando, pero que aún no se ha mostrado ningún detalle. Un dato que quiero añadir y que aparece en menos de un segundo es este apartado de aquí, que nos detalla que también tendremos emotes, objetos y efectos especiales para usar durante la partida. No es algo que te vaya a ayudar durante el combate, pero siempre se agradece esos pequeños detalles. Para rematar, llegamos a un punto que para mí es muy interesante por la gran variedad de cosméticos que han introducido en un comienzo y que podremos ir desbloqueando, la mayoría de ellos realizando ciertas misiones o retos, como podéis comprobar en esta imagen. Recordaros que no habrá ningún tipo de microtransacciones, por lo que podrás conseguir los mismos cosméticos que cualquier otro jugador, pero lo que más quiero destacar es la posibilidad de aparentar a los yokai. Sí señor, podremos ir
ir vestidos como si fuésemos un verdadero espíritu del folclore japonés. Máscara como la del yokai Kitsune o un terrible Oni. E incluso un kappa. ¡Un kappa! Todos estarán disponibles para combinar junto al traje o armadura que quieras equipar en el cuerpo. No te quedes con las ganas de más contenido de Ghost of Tsushima Legends y aprovecha para suscribirte al canal sin pensarlo. Pero no lo pienses. Recuerda que el día 16 de octubre tendremos totalmente gratis esta nueva actualización. Así que prepárate, que nos vemos muy pronto.